fin de poder compartir algunas ideas sobre alguna institución que diría yo es una de las que desde hace poco tiempo viene cobrando cada vez más relevancia en el ámbito jurídico. Y lo digo porque cada vez es más común escuchar el tratamiento, pero sobre todo el uso de la prueba trasladada en diversos procesos, pero ya que estamos aquí conversando en los casos de criminalidad organizada. Y sí, en efecto, es una herramienta que en mayor medida viene utilizando la Fiscalía, los representantes del Ministerio Público, incluso diría yo, no solamente ya esperar a un tema del juicio oral, sino en una etapa previa. Específicamente estoy conversándoles respecto al uso de este mecanismo en la investigación preparatoria. Pero antes de hablar respecto de esta institución, que sin duda alguna es una de las más importantes y usadas, como bien les digo, y que por tanto hay que entenderla y hay que saber de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a esta información, es cuál es el tratamiento que se le ha dado en el derecho comparado. ¿Por qué es importante siempre referirnos al derecho comparado y cuando no al origen de esta institución? ¿Por qué? Porque en verdad, conociendo la esencia de una institución procesal, nos va a permitir entender, cuando no interpretar de manera correcta, en aquellos momentos en los cuales se tenga que decidir respecto a su ejecución y cuando no, a exigir que no se vulneren determinados derechos fundamentales. Entonces, viendo esto en verdad, en efecto, sí, la prueba trasladada no es que sea algo propia y exclusiva de nosotros, por el contrario, tiene regulación en el Código Procesal Penal Europeo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, también, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles, si es que estamos hablando ya de la región latinoamericana o en América del Sur. En Colombia, por ejemplo, tiene una regulación respecto a las pruebas practicadas en un proceso civil, o sea, tiene una regulación en el Código de Procedimientos Civiles, también en el Código de Procedimientos Penales, en la Ley 600 del año 2000, y en el Código General del Proceso también está establecido. Lo propio podemos encontrar incluso en Costa Rica, donde también está regulada esta institución, y si es que tenemos o vamos a un aspecto más central de regulación normativa en la génesis de todo esto, pues no debemos de referir al Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, ¿no? Y de hecho es tan importante esta institución que si nosotros hacemos una mirada histórica de carácter cronológico a cómo se ha desarrollado, cómo se ha desenvuelto esta institución, sin lugar a duda debemos de echarle una mirada obligatoria al Código Procesal Civil. En efecto, en el artículo 198 del Código Procesal Civil, cuando se hace referencia a la eficacia de la prueba en otro proceso, se regula y se establece que las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro proceso, ¿no? Y que para ello debiera de constar, se exige allí en copias certificadas por el auxiliar jurisdiccional respectivo y haber sido usadas con conocimiento de la parte contra quien se invoca. Esto es algo muy importante que luego vamos a conversar. Y que puede prescindirse de este último requisito por una decisión siempre, evidentemente, como corresponde, evidentemente motivada del juez. Este dispositivo legal en mención, desde luego que está referido a que en la doctrina se conoce como prueba trasladada, que es lo que estamos conversando el día de hoy. Es decir, aquella que, en palabras del profesor o el maestro Davis Echandía, se practicaba o se admitía en otro proceso y que es presentada en copia autenticada o mediante el desglose del original, si es que la ley así lo permitía. De hecho, si nosotros revisamos a nivel jurisprudencial la casación 3292-2006, la libertad, se señala que en el artículo 198 del Código Procesal Civil se regula lo que en la doctrina evidentemente se conoce como la prueba trasladada, que no es sino aquella que es admitida y practicada en un proceso y que se hace valer en otro proceso. Ahora, evidentemente que la redacción de este texto que estamos hablando del artículo 198 del Código Procesal Civil pone un énfasis en la prueba trasladada en aquella obtenida válidamente, ¿no? Hay que hacer mención a eso, en un proceso de modo tal que pueda surtir los efectos o la eficacia en sí en otro proceso. Pero claro, ¿cómo se obtiene válidamente una prueba en un proceso? Claro, tal requerimiento del legislador evidentemente tiene ese sentido si es que se mida, hacemos una mirada de conformidad con la exigencia de que solo las partes pueden hacer uso de los medios probatorios obtenidos mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y en esa línea,
el Tribunal Constitucional en la sentencia 0161 del 2013 en el proceso de habeas corpus, en el caso Valletta Bustamante, señaló que una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga, por ejemplo, mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, más no de derechos de rango legal o infralegal, ¿no? Desde luego, esta referencia normativa, que es la que establece el Código Procesal Civil, también fue plasmada o, digamos, desarrollada en el segundo Pleno Jurisdiccional Distrital de Derecho Civil y Familia, realizada por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, recuerdan ustedes, allá por el año 2011, en el cual uno de los temas, precisamente, el tema 2 creo, era el de la prueba trasladada a otro proceso, era válida siempre que se respeten las garantías del contradictorio del medio probatorio, ¿no? Era un tanto, o la discusión venía de la mano por los temas de los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial regulada en la entonces ley 28.457, en la cual se estableció como el tema en cuestión o la pregunta en cuestión si es que se podía admitir y valorar la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial en aplicación del artículo 198 del Código Procesal Civil. Y en este caso, recordarán ustedes que el Pleno acordó por mayoría que sí era posible valorar la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial para ser homologado en los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, siempre que haya sido obtenido válidamente. Lo propio, desde luego, sucedió de manera posterior en la casación 4171 del año 2010 Tumbes, en la cual la Corte Suprema señaló que la eficacia de la prueba producida en otro expediente judicial se mide en atención a si este ha sido tramitado entre las mismas partes o entre un tercero y una de ellas, ¿no? Vale tener en consideración en ese caso el título sexto. Ahora, si hablamos de esto, evidentemente, si bien es en el ámbito del Código Procesal Civil, lo cierto también es que en nuestro código, en el Código de Procedimientos Penales, este artículo, digamos, si nos referimos al artículo 261 del Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente del año 40, modificado por el Decreto Legislativo, recuerdan ustedes, 983, incorporó evidentemente esta regulación de la prueba trasladada. Y aquí estableció determinados parámetros y determinados aspectos que tenían que ver con este tema. En primer lugar, establecía que en los delitos perpetrados por una organización criminal o asociación ilícita para delinquir, la sala, a pedido de las partes o de oficio, evidentemente, podría realizar la actuación de las actuaciones probatorias siguientes, decía este código. Primero, hablaba, y vean ustedes que ya en la génesis del sistema penal, del sistema de justicia penal o de la regulación de la prueba trasladada en el ámbito del proceso penal, siempre ha venido de la mano desde ya en su regulación con los delitos de criminalidad organizada, o en los casos, mejor dicho, de criminalidad organizada. ¿Qué se establecía aquí? Que las pruebas admitidas y practicadas ante un juez o sala penal podrían ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal siempre que en su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción, por riesgo evidentemente de la pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Yo hago mención, en verdad, y aquí resalto mucho, lo que este artículo 261 del Código del 39, incorporado recién por el Decreto Legislativo 983, disponía que era viable la actuación de las pruebas trasladadas siempre y cuando sea de imposible consecución o de difícil reproducción. Y ese es el núcleo que viabiliza en verdad si es que en efecto se puede llegar a una útil y real concreción de la prueba trasladada. Porque lo que está sucediendo hoy en día, en algunos casos muy excepcionales, pero lamentable igualmente, es que sin duda alguna aquí la prueba trasladada está siendo utilizada de manera indebida porque se está practicando en aquellos casos donde ni siquiera existe una causal de imposible consecución o de difícil reproducción. Allí cuando la norma exige digamos, este requisito o este presupuesto. Pero además, desde luego, esta norma establecía que lo siguiente, que sin necesidad de que concurran tales motivos, vean ustedes, allí ya iban las excepciones a la norma, decía que sin necesidad de que concurran estos motivos, podrían utilizarse los dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial en la cual la oposición de la prueba trasladada se resuelve en la sentencia.
Vean ustedes entonces aquí lo importante que es. Ya hay una excepción, pero la excepción es eso, una excepción a esta regla. Y la regla aquí establece que solamente podrían trasladarse en aquellos casos en los cuales existan un motivo que lo haga de imposible consecución o de difícil reproducción. Es decir, traslada una testimonial solo porque no puedo reproducirla ya, porque será que murió, será porque está no habido, será porque me es imposible volver a reproducirla. Es imposible o es difícil consecución, reproducción. Pero no cualquier prueba puede trasladarse si es que no cabe esta regla. Lo que la norma establece excepcionalmente, si es que no hay este motivo de imposible consecución o de difícil reproducción, tan solo pudieran ser trasladables los dictámenes periciales de oficio, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial. Incluso vean ustedes, habla de proceso judicial. Y de hecho también esta norma hace referencia a las sentencias firmes que tengan por acreditada la existencia o naturaleza de una organización delictiva o asociación ilícita para delinquir determinada, o que demuestre una modalidad o patrón de actuación de la comisión de hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos que constituirán prueba con respecto a la existencia o forma de actuación de esta organización o la asociación en cualquier otro proceso penal, y la misma debiera de ser valorada conforme a las reglas del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal explícitamente no regula más allá que si hay una norma posterior que establece esta regulación de la prueba trasladada, pero sí explícitamente, en verdad, en la regulación del que digamos, en lo que hoy día nos está motivando el desarrollo de los casos de criminalidad organizada, lo encontramos en la ley 30.077 del 26 de julio del año 2013. Recuerdan que con esta norma un tanto consolidaba determinados criterios que tenían que ver con la viabilidad, entre otros presupuestos, tanto comisivos cuando procesales de la criminalidad organizada. Y de hecho incluso hay evidentemente determinados ya motivos o digamos lineamientos jurisprudenciales en los cuales se ha establecido algunas cuestiones que tienen que ver con la regulación en efecto de lo que se considera aquí en la prueba trasladada. Y ese es el motivo por el cual incluso vamos a desarrollar algunos aspectos que sin duda alguna nos puedan permitir a nosotros tener en consideración algunos lineamientos que permitan evidentemente tener en cuenta cuándo debe de trasladarse una prueba trasladada y cuándo no puede trasladarse una prueba trasladada. En resumen, más o menos, es que se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o se omite, como ya lo hemos venido diciendo, en otro proceso y que es presentada en copia autenticada, en palabras de Davis Echandía, recordarán ustedes, o también recogida en el artículo 198, que hacíamos mención del Código Procesal Civil, mediante el desglose original, si es que la ley en ese caso lo permite. Pero yo cuando un tanto analizaba esta institución procesal, yo quedé, déjenme decirlo de manera cautivada por una frase del maestro Couture que yo creo que recoge la esencia de la institución que estamos hablando. Y cuando me refiero a aquel momento en el cual él mencionó, refiriéndose a esto, que no es tanto un problema de las formas de la prueba, sino es un problema de las garantías del contradictorio. Y es que ahí está la esencia. Cuando en efecto se trasladan determinados medios de prueba de algún otro proceso judicial o como se viene haciendo desde ya más comúnmente ahora de una investigación preparatoria a otra investigación preparatoria, más allá que la esencia de la prueba trasladada está vista para el juicio oral, es que no se respeta el contradictorio. Y no se respetan tampoco las causales que hemos conversado, que también están repetidas en la 30.077, desde luego, pero que sin embargo muchas veces se hacen caso omiso a estos aspectos que debieran de tenerse en consideración incluso desde un inicio, pero que, bueno, en efecto, a veces parecieran desconocerse o poderse tener en consideración. Dicho eso, entonces, evidentemente, lo que va a ir quedando claro ya es que cuando hablamos de prueba trasladada, debieran de tenerse en cuenta dos procesos.
un proceso fuente, que es el proceso en el cual la prueba fue admitida y fue actuada válidamente, y que luego es trasladada a un proceso receptor, que es el proceso en el cual se traslada la prueba del primer proceso, ¿no? Entonces se entiende evidentemente de esa manera la prueba trasladada, y si nosotros hacemos una mirada jurisprudencial, evidentemente que tenemos que referirnos, entre otros, al recurso de nulidad 515-2016, de allá por el año 2017, en el cual, refiriéndose a este punto respecto a la prueba trasladada, la Corte Suprema estableció que es un supuesto excepcional de la prueba, puesto que se trata de una prueba generada en un primer proceso, la cual es extraída de este e insertada en un segundo proceso distinto, ¿no? Decía la Corte Suprema en este caso ya bastante antiguo, bueno, hace algunos años, pero que sirve para poder entender esta institución, se trataba de un supuesto excepcional, y eso es algo que en lo cual yo siempre hago referencia. No es que traslado por traslado, no, si es que lo puedes actuar en este proceso, tienes que actuarlo en este proceso, porque así estás cautelando lo que Couture decía, el contradictorio, el real y efectivo contradictorio, y en lo que en la Corte Suprema, como les acabo de hacer mención, hacen referencia a una cuestión excepcional. Y dice, ¿por qué excepcional la Corte Suprema? Puesto dice la Corte Suprema que la inmediación de dicha prueba, su utilización, su obtención y algunos casos, inclusive su valoración, ha sido sometida a la inmediación del juez del primer proceso, el cual es uno diferente al juez del segundo proceso, quien finalmente será el encargado de utilizarlo como sustento para la imposición de ¿qué? De una condena. En ese sentido, evidentemente, al tratarse de un supuesto excepcional, está legalmente previsto, al menos en este recurso de nulidad, se hacía referencia al artículo que ya hemos hecho mención, el 261 del Código de Procedimientos Penales. Ahora, vamos a ver. Hay otros aspectos, evidentemente, que deben de tenerse en consideración, y esto a raíz de lo que dice el profesor Davis Echandía, cuando habla de los supuestos de prueba trasladada, y él habla de 4 supuestos de prueba trasladada. La primera es aquella prueba practicada en otros procesos entre las mismas partes o entre las partes total o parcialmente distintas. Las pruebas en proceso terminado, en desistimiento, transición o transacción, las pruebas de un proceso extranjero y las pruebas de un proceso penal o de una jurisdicción civil o a la inversa. Evidentemente, cada uno de estos supuestos tiene distintas variables que sin duda alguna nos llevaría un momento muy largo para poder hacer mención a ella, pero es bueno siempre mencionarlas, quizás en alguna otra oportunidad tengamos momento suficiente para poder hablar. Vayamos, digamos, en concentrarnos en aquello que el día de hoy nos convoca, la regulación de la prueba trasladada en la ley 30.077, ¿no? La ley de criminalidad organizada. Esta ley, publicada en agosto del año 2013, de configuración legal a los delitos de criminalidad organizada, sobre todo en materia penal y procesal penal, como bien recuerdan ustedes, que en su segundo artículo evidentemente hace la conceptualización de lo que puede entenderse por una organización criminal, y además habla que en este caso de la intervención de los integrantes de una organización criminal a las personas vinculadas a ellas o que actúen por el cargo de la misma podría ser temporal, ocasional o aislada, recuerdan ustedes, y que además establecía en su artículo 3 la aplicación de esta ley a distintos tipos penales, más o menos recuerdo alrededor de 50 en aprox, a los cuales la ley tenía este alcance. Sin embargo, concentrémonos en el artículo 20 de esta ley, de la ley 30.077. ¿Por qué? Porque es precisamente en el artículo 20 de la ley 30.077 en la cual se hace mención a la prueba trasladada. ¿Qué es lo que establece el artículo 20? Lo que establece el artículo 20 es lo siguiente. Dice en primer lugar, vayamos a ir analizando punto por punto. En primer lugar, lo que dice que en los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, y vean ahí ustedes, ahí pone el candado de la ley, que a veces no es respetado, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de la pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba.
Vean ustedes lo esencial que es la regulación normativa del artículo 20.1 de la ley 30.077. No dice que pueda trasladarse ciegamente y automáticamente cualquier medio de prueba. No, de manera alguna. Pone una regla como variante o elemento necesario de la excepcionalidad del uso de esta institución. Y es muy puntual, de hecho, es incluso más, digamos, cautelosa a la regulación del artículo 261 en el Código del 39, porque aquí, si bien dice que su actuación, siempre y cuando dice que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo, y le pone un motivo, debido al riesgo de la pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Entonces, el motivo, la causal de excepcionalidad es mucho, mucho más drástica, pero sin embargo en la práctica a veces no se logra entender, quiero pensar. En un segundo punto, el artículo 20 de la ley 30.077 establece que en los casos en los cuales no se presenten estas circunstancias, vean ustedes, ya hay un motivo por el cual, sin lugar a eso, puedes utilizarla. Dice, puede utilizarse también, hace la misma mención a la ley, al artículo, 261 del Código del 39, en los casos de dictámenes periciales de oficio, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial, dejando, dice, a salvo, y esto es muy importante, que nos hacía mención en el otro dispositivo, dejándose a salvo a la oposición a la prueba trasladada, la cual se resuelve en sentencia. Pero claro, aquí están hablando de procesos judiciales, ¿no? Como siempre les digo ahora, lo que sucede en la práctica, lo común que estamos viendo es el traslado de estos medios o elementos de convicción, porque eso sería en las investigaciones preparatorias. Dice también el artículo 20 de esta ley 30.077, reproduciendo lo que también decía el Código de 39 en su artículo 261, incorporado por el decreto legislativo 983, dice que la sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, la estructura, la peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal o que demuestre una modalidad o patrón relacionados a la actuación de la comisión de hechos delictivos, así como los resultados o las consecuencias lesivas derivadas de los mismos, constituye, dice acá el legislador, prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal. Ahora, esta ley también establece que para estos efectos debe tenerse en consideración determinados criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Esta ley establece como primer criterio que el valor probatorio, esto es importante, que el valor probatorio de la prueba trasladada estará sujeto a la evaluación que el órgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso al cual ha sido incorporada. Vean ustedes, de todas las pruebas evaluadas durante el proceso al cual ha sido incorporada. Es decir, no se puede valorar aisladamente y únicamente aquello que ha sido trasladado, sino que tiene que ser compulsada con el cúmulo de medios de prueba que están siendo actuados en el proceso receptor, ¿no? Porque aquello que ha sido trasladado solamente viene del proceso fuente, y siempre y cuando, dice también el artículo 20, 4A, siempre y cuando respetando las reglas de la sana crítica, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. ¿Qué más dice? ¿Cuál es otro criterio que establece la ley 30.077? Y lo que establece es que la prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso, debiendo respetarse las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Perú. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Y me explico. Porque muchas veces incluso la propia obtención del medio de prueba en el proceso fuente resulta siendo vulneratoria en todo sentido a determinados derechos cuando no garantías procesales como componentes del debido proceso. Y desde luego, al ser trasladadas, o el traslado mismo tampoco puede implicar la afectación de derechos fundamentales, en esencia uno muy puntual, que es el derecho al contradictorio. No puede vulnerarse el derecho al contradictorio porque evidentemente entonces ahí se estaría trastocando la esencia misma de la excepcionalidad de esta medida. Ahora,
hay un tercer punto que debe tenerse en consideración, que la persona, dice la ley, el artículo 20 de la ley 30.077, que la persona a la que se le imputa hechos o circunstancias acreditados en un anterior proceso penal tiene expedito su derecho a cuestionar su existencia o intervención en ellos. Y eso también es muy importante, evidentemente, porque sin lugar a duda permite, desde luego, tener en consideración determinados aspectos que vamos a luego, más adelante, poder definir. Y desde luego, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que es que hay que ver, evidentemente, cuál es el fundamento, o cuál es el fundamento por los cuales se tiene en consideración esto. Y es que se entiende que el fundamento de la prueba trasladada es la unidad de jurisdicción, en virtud de lo cual la prueba producida en otro proceso puede tener eficacia si hay una identidad total o parcial de partes, es decir, si las partes son las mismas o por lo menos coinciden una de ellas. Y este es un criterio que incluso lo ha desarrollado la hoy magistrada Marilena Ledesma Narváez en varias obras que ella ha producido, desde luego, y cuando no es la línea que ella sigue. Ahora, evidentemente que el traslado de esta prueba, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, será eficaz si en el proceso fuente, evidentemente, se ha respetado el principio del contradictorio. Y ese es, en verdad, es el núcleo de la cuestión aquí. Y si es que las partes han tenido la oportunidad de cuestionar esa prueba. En el proceso civil se puede trasladar pruebas actuadas en otros procesos, ya sea laboral o constitucional. En cambio, en el penal solamente se pueden trasladar procesos actuados en otro proceso penal. Y esa es una cuestión que también hay que tener en consideración. Ahora, en concordancia como establecido en el artículo 157.1 del Código Procesal Penal, que determina que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por ley y excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos siempre que no vulneren los derechos y las garantías de las personas, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidos por la ley. Asimismo, se refiere, evidentemente, la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos posibles. Es decir, se reconoce y promueve la aplicación del principio de la libertad de los medios de prueba, el cual es recogido por el artículo 157.2 del Código Procesal Penal, al establecer que el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles, con excepción de las pruebas que se refieren al estado civil o a la ciudadanía de las personas. Ahora, es importante, desde luego, aquí tener en consideración también o precisar que si bien es cierto, los justiciables en el ejercicio de este derecho evidentemente pueden presentar los medios de prueba que estimen necesarias para su pretensión en orden a la libertad probatoria, no es menos cierto que lo pueden hacer digamos que lo puedan hacer de manera ilimitada, sustentada en un simple arbitrio. No, por el contrario, para no generar complicaciones, evidentemente, en el funcionamiento del proceso, evidentemente, estas deben de estar sujetas a determinadas y puntuales restricciones, ¿no? De esta manera se pone en evidencia el problema suscitado en el sistema, en el modelo propio del sistema Common Law, referido a la confrontación sobre el principio del priopis y de las reglas que integran las reglas de la evidencia. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley 30.077 para el traslado de las pruebas? Primero, que la prueba provenga evidentemente de otro proceso penal. Segundo, que el proceso receptor o el proceso fuente se refieran a delitos perpetrados por miembros de una organización criminal. En este extremo, evidentemente, difiere de lo que estaba contenido y regulado en el artículo 261 del Código Procesal Penal, pues en este artículo, recuerdan ustedes que consignaba también el delito de asociación ilícita para delinquir, más allá de las modificaciones que hay. De hecho, el Tribunal Constitucional, recuerdan ustedes en la sentencia 12-2008 en la acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, consideraba que dicho precepto era constitucional si es que se utilizan los siguientes criterios para evitar vicios en su aplicación.
¿Qué establecía el Tribunal Constitucional? Y lo que regulaba el Tribunal Constitucional era lo siguiente, que en principio decía: la sentencia de un proceso penal puede ser utilizada en cualquier proceso, pero ello no la convierte en prueba plena, evidentemente. Más allá del traslado, no la convierte en prueba plena. En segundo lugar, lo que el Tribunal Constitucional también establecía era que los hechos acreditados en esta sentencia lo estaban en relación con los condenados. Si un tercero es juzgado por los mismos hechos, puede evidentemente, dijo el Tribunal Constitucional, cuestionarse no solamente si tales hechos han ocurrido, sino también cuestionar la participación de estos terceros en tales hechos. En tercer lugar, lo que se mencionó fue que el medio probatorio, evidentemente, debe ser incorporado al proceso, de modo que se garanticen, evidentemente, y como corresponden, las garantías procesales penales establecidas en la Constitución, entre ellas las relacionadas a los derechos de contradicción y de defensa. Insisto, el tema de la contradicción es muy puntual y resulta siendo esencial al momento de la utilización y aplicación de la prueba trasladada en cualquier caso. Pero además, y finalmente, lo que el Tribunal Constitucional mencionó al referirse a esta norma es que en relación a la valoración de la precitada sentencia, la norma remitía allí al artículo 200, refiriéndose al 161 del Código de Procedimientos Penales, aquí al 283 del Código de Procedimientos Penales, que establecía que los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia. Esto es, que su valor probatorio depende de la evaluación que el juez realice de todos los actuados compulsados en el proceso. Entonces, de esta sentencia evidentemente se advierte que para el Tribunal Constitucional resultaba claro que el tema de la prueba trasladada tenía determinados, como tiene en efecto, determinados límites. Vayamos a ver los supuestos del traslado de estas pruebas o de la prueba trasladada. Y de entrada podríamos dejar sentado que esto es en ninguna circunstancia una modalidad de prueba trasladada podría suponer un procedimiento o un anticipo de pronunciamiento en la valoración de aquello que se está trasladado, en ningún sentido. Incluso lo que se reconoce en el artículo primero, perdón, en el inciso primero del artículo 20 de la ley 30.077, en los términos del profesor Miranda Strampes, es que es un supuesto excepcional a la práctica de la prueba en los juicios orales por previsible indisponibilidad del órgano de prueba. Y esa es la esencia, cuando decían circunstancias que impidan o que hagan de difícil consecución o reproducción. Más allá que, como les digo, el problema viene en el traslado ya aplicado. Aun cuando el precepto normativo evidentemente hace referencia, hace mención al riesgo de la pérdida de la fuente de prueba, en este caso lo que se observa es el riesgo de la infructuosidad de una nueva convocatoria, por ejemplo, evidentemente si es que hablamos de un testigo al juicio oral. De otro modo, desde luego, que resultaría difícil imaginar que exista un riesgo de pérdida de fuentes documentarias que, siendo parte de un proceso previo, se habría de encontrar bajo la cadena o custodia fiscal o judicial, ¿no? Salvo un caso raro y extremo, y implicaría que el propio Estado se justifique a sí mismo por un actuar doloso o negligente de cumplimiento a sus deberes de control, supervisión y vigilancia sobre, evidentemente, los medios de prueba. Vamos a ver. El artículo 2 del inciso segundo del artículo 20 de la ley 30.077 reconoce esta modalidad específica de la prueba trasladada sustentada en la confiabilidad, indisponibilidad o inútil reproducción de los elementos probatorios que vienen de un proceso fuente. Se trata de, en este caso puntual, de incorporar documentadamente al proceso fuente de prueba cuyo riesgo de infructuosidad es o bien inexistente o de difícil consecución, pero cuya necesidad en el caso receptor evidentemente resulta ser latente, evidente. El mencionado, este precepto normativo, en efecto, limita el objeto del traslado en este supuesto a los dictámenes periciales oficiales
ya lo habíamos mencionado, que eso es lo que regula el artículo 20, al informe que incorpora la prueba documental, a la prueba documentada y a la documental propiamente dicha, aunque evidentemente reconoce la necesidad de que en todo momento se deje a salvo el derecho a la oposición cuyas limitaciones habrían de ser resueltas en la sentencia. Cuando hablamos de las pruebas, no vamos a entrar aquí al tema de la prueba pericial, a la prueba documental, yo creo que cada uno ya de eso conoce. Vayamos al tercer punto. En el tercer punto, respecto al inciso tercero de la ley 30.077, hace referencia a las circunstancias relativas a la estructura, la peligrosidad u otras circunstancias de una organización criminal establecidas en la sentencia, que era lo que estamos mencionando, que deben ser tomadas en cuenta como datos o como hechos por el juez de la segunda causa, es decir, del proceso receptor. ¿Ello en virtud de qué? En virtud de los efectos de la cosa juzgada, evidentemente, ¿no? Y como es evidente, estos datos por sí solos no serán tampoco suficientes para condenar al acusado en el proceso receptor, ya que el objeto del proceso es distinto. Si nosotros queremos encontrar alguna referencia a esta cuestión, debemos tener en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso 12-2008, proceso de inconstitucionalidad, en la cual evidentemente se hacía mención a esta cuestión, ya puntualmente en este caso al ne bis in idem, ¿no? Ahora, vayamos a la valoración para ir cerrando esta clase. En el tema de la valoración, evidentemente, la prueba trasladada está sujeta a la valoración, sí, claro, la que le va a corresponder hacer al juez en el proceso receptor, de conformidad con que va a tener que remitirse lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal, es decir, que el juez va a tener que observar las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, las máximas de la experiencia y asimismo, evidentemente, la incorporación de la prueba trasladada debe hacerse siempre, y aquí también esto es muy nuclear, con el respeto irrestricto de las garantías procesales reconocidas en la Constitución, especialmente, ¿qué derecho? Lo hemos mencionado varias veces, el contradictorio. Porque si es que el contradictorio se ve limitado, evidentemente ese traslado, esa incorporación no va a resultar viable, no resulta eficaz, no resulta legítima, no resulta constitucional. Entonces va a tener que ser materia de una oposición, va a tener que ser materia de un cuestionamiento, porque si es que no cabe dentro de la excepcionalidad de los traslados, evidentemente aquel traslado realizado va a resultar vulneratorio, no solamente al contradictorio, sino que en esencia, ¿cuál derecho? Al derecho de defensa. Evidentemente, que en última instancia es el que engloba esto. Entonces, será el juez del proceso receptor quien va a calificar la prueba trasladada a fin de obtener las conclusiones que estime pertinentes. ¿Y estime pertinentes en base a qué? En base a la actuación de todas las pruebas que se van a actuar o que se han actuado en el proceso receptor. Es decir, la valoración que él haga de las pruebas no va a ser únicamente, o sea, mejor dicho, de manera simple. No se pueden valorar de manera aislada y única aquello que fue trasladado, sino que necesariamente necesita ser valorada en conjunto con aquello que ha sido actuado en el proceso receptor, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay que tener en consideración, por ejemplo, lo que dice el profesor Oreguardia, que para algunos, dice, la prueba trasladada tiene el valor probatorio de un indicio que debe ser valorado con otros elementos de convicción, por tanto, y tal como se ha establecido en cierto sector de la doctrina, refiriéndose en ese caso, dice el profesor Oreguardia, respecto al Código de Procedimientos Penales, no es suficiente su simple oralización, sino que deberá exigirse su ratificación, esto es, deberá actuarse la prueba en el juicio oral, siendo citados los testigos, los peritos o los coimputados, dependiendo aquella cuestión. Respecto a la admisión, hay un punto que sí debemos de tener en consideración, que es preciso verificar si es que la prueba ha sido obtenida conforme a las normas, en este caso, del proceso receptor, ¿no? Si es que ha sido obtenida, lo que les decía hace un momento, respetando las garantías y los principios fundamentales que se deben de tener en cuenta en estos aspectos. Hay un punto final que sí me gustaría que podamos mencionar, es que es la prueba trasladada en los casos de los procesos de colaboración eficaz. Ahora, evidentemente no vamos a hablar aquí cuando una persona es colaborador eficaz y cuando no. Será eso materia de otra charla, pero vamos a concentrarnos puntualmente antes de cerrar los minutos que se agoten,
a lo que establece el artículo 481A del Código Procesal Penal cuando hace referencia a la prueba trasladada de conformidad con el artículo 20 de la ley 30.077 que acabamos de hacer mención, ¿no? Y sobre el particular, evidentemente, lo que hay que resaltar aquí es que esta figura ha sido recogida en el artículo 261 del Código Procesal Penal y comprende evidentemente, la posibilidad de que las pruebas actuadas y admitidas a nivel judicial puedan ser valoradas, mejor dicho, utilizadas y valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción en el proceso receptor debido, evidentemente, conforme también lo establece la ley 30.077, a la pérdida, a los riesgos de la pérdida de fuente de prueba o de amenaza de un órgano de prueba. Además, evidentemente debemos de comentar aquí lo siguiente, que la normatividad sobre la colaboración eficaz no ha establecido un plazo para la etapa de corroboración. Y ese es un tema propio incluso que se debe tener en cuenta de cara al artículo 158.2 del Código. La utilización de la declaración del colaborador eficaz, aunque muchas veces se adelantan y hacen el traslado de las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, evidentemente es aquella que se admite y practica en un proceso como un derivado o conexo, siendo incorporada a la propia carpeta, pero ya en el principal. Y de esto, evidentemente, obviamente que debemos de tener en consideración lo que la Corte Suprema estableció en la casación 292-2019 Lambayeque, en la cual señaló, refiriéndose a esto, que la incorporación es directa, no hace falta una disposición fiscal que motive, dijo aquí la incorporación como una prueba trasladada, pero sí requirió que hacerlo en los casos previstos en el artículo 45 del Decreto Supremo 007-2017 JUS, que es sobre la incorporación de elementos de convicción por procesos de colaboración eficaz a los procesos conexos o derivados. Ahora, esta declaración evidentemente pudiera estar acompañada con otros elementos de convicción y se vincula a una regla especial, ¿no?, frente a testimonios de colaboradores eficaces regulada en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal. Ahora, también el traslado de la declaración se encuentra regulado en el artículo 476A del Código Procesal Penal cuando se hace referencia a la eficacia de las diligencias de corroboración y su incorporación en estos procesos, ¿no? Si ustedes recuerdan en el punto 2, si en el punto 2 se establece que el fiscal decide si es que lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte en el proceso o los procesos correspondientes, debiendo cautelar la identidad del declarante, ¿no? Ahora, en efecto, es pertinente fijar tres precisiones que según la casación que estábamos haciendo mención, la 292-2019 Lambayeque, la Corte Suprema estableció que era el fiscal quien prima facie definía lo que debe de transcribirse del testimonio del colaborador eficaz, la cual debería ser entendida como una copia certificada del testimonio en sus partes pertinentes, y que ello no impide que el juez de oficio o a petición de parte pueda solicitar la declaración completa del aspirante a colaborador y que asimismo será quien en un acto reservado examinará el íntegro del testimonio y de ser el caso, evidentemente la incorporará a otras partes del testimonio relevante. Quiero terminar con el desarrollo o el buen análisis que hace el profesor César San Martín sobre este punto y que creo yo que resume de muy buena manera tanto el desarrollo normativo como el jurisprudencial de la institución de la prueba trasladada. Y me refiero a lo siguiente, cuando él habla o hace mención, en este caso, a que el valor probatorio de la prueba trasladada estará sujeto a la evaluación que el órgano jurisdiccional realice de las pruebas actuadas, como ya lo hemos venido diciendo, durante todo el proceso en la que ha sido incorporada, respetando evidentemente las reglas de la sana crítica, la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Pero que además la prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso, debiendo respetarse las garantías procesales establecidas en la Constitución y que la persona a la que se le imputan los hechos o circunstancias acreditados en la norma anterior, en este caso, tiene expedito el derecho a poder, en todo caso, poder oponerse o cuestionar la actuación y el traslado, cuando no la valoración de estos medios de prueba. Señores, quedan 7 minutos, me gustaría escucharlos si es que ustedes
tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda respecto de lo que hemos conversado el día de hoy, y si no lo hubiera, evidentemente yo les agradezco bastante por esta invitación, la invitación que me ha cursado el Instituto de Formación Jurídica Magíster, y desde luego siempre para mí es un gusto poder compartir el desarrollo teórico de distintos aspectos, cuando no muy importantes, en el ámbito jurídico penal académico. Muchísimas gracias.